Vamos a empezar con una presentación que se titula Hacia un modelo clínico hospitalario de cuidados paliativos. Elia Martínez es médico, es presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y de lo poquísimo que le conozco yo puedo decir que Elia es una médica total, porque en su trabajo se conjugan la técnica, la vocación, la humanidad, la ciencia, la compasión y el compromiso. Es una de esas personas a las que cualquier paciente o familiar le gustaría tener al lado porque cuando pases una situación difícil tienes la certeza de que estarás siempre bien acompañado. Muchas gracias por ser así, Elia, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, encantada de acompañaros. Bueno, pues la verdad es que gracias efectivamente. Tengo la suerte de que me deis la oportunidad de venir aquí hoy a hablar de cuidados paliativos, que la verdad es que está siendo en este momento pues una labor que estoy desempeñando con mucha intensidad. Responderemos ahora a algunas de las cosas que habéis hablado con el doctor Enrique Benito y que creo que son importantes para todos nosotros, ¿no? A todos nos interesa saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados paliativos, hacia dónde vamos y de dónde venimos y cómo humanizamos la medicina desde los cuidados paliativos. Bueno, introduzco este tema diciendo que el alivio del sufrimiento es un derecho universalmente reconocido para todo paciente que tiene una enfermedad incurable. Estos pacientes cada vez son más y más de los que tenemos en nuestras consultas. Sin embargo, las múltiples necesidades de estos pacientes, que son a todos los niveles, social, espiritual, físico y desde luego emocional y espiritual, he dicho, bueno, pues a veces no están adecuadamente cubiertas por los sistemas nacionales de salud. Sin embargo, fíjense ustedes, entre el 20 y el 30% de los enfermos ingresados en los hospitales de agudos, no hablo de los hospitales de cuidados paliativos, se encuentran en situación paliativa. ¿Y qué pasa con esos pacientes? ¿Los atendemos como corresponde? Bueno, pues vamos a ver. La actitud ante el proceso de morir nos está dando el grado de civilización de una sociedad. Deberíamos de proporcionar los mismos exquisitos cuidados a un niño que nace, lo ha hablado el doctor Enrique Benito. Es lo mismo el nacimiento que cuando una persona está llegando al final de su vida, tiene una enfermedad importante. Sin embargo, aquí hay una enorme inequidad. Todo el proceso de la obstetricia está muy bien controlado, somos exquisitos en el desarrollo del nacimiento, pero no tanto en estas últimas fases de la vida. La filosofía paliativa tiene como premisa el reconocimiento y la aceptación de la realidad de la muerte, desdramatizándola, haciéndola como una cosa más de la vida, ¿no? Como una parte más de la enfermedad y enfrentándonos a ella con normalidad. Ya lo dijeron en el New England hace bastantes años, que la muerte no era el enemigo que nosotros, los médicos y los profesionales sanitarios, teníamos que batir. No, el enemigo es el dolor, las enfermedades crónicas y las discapacidades. Ayudar a los pacientes a tener una muerte digna es tan importante como tratar de evitarla, que ha sido clásicamente el fin fundamental de la medicina, curar, ¿no? Para eso es muy importante fomentar la investigación en las fases finales de las enfermedades y sobre estos cuidados que son necesarios en cada paciente. La ética del cuidado, que es la que prevalece en la filosofía de la terapia paliativa, del tratamiento que hacemos nosotros todos los días, habla del care versus el cure, ¿no? El caring, el cuidado, implica el respeto global de la persona. Se ocupa del enfermo, no se ocupa del cáncer de pulmón que tenemos ingresado en la habitación 204, sino habla de María, que es una señora de 80 años. Vale, hablábamos del caring, el cuidado, que implica ocuparse del enfermo, ¿no? De esa persona que no tiene un cáncer de pulmón, ¿no? Que es una persona con todo su entorno, con una cantidad de información que debemos conocer sobre ella para poderla atender de una manera adecuada, de la persona que sufre, que es ese paciente nuestro, ese paciente singular, concreto, al que nosotros estamos atendiendo, de esa persona a la que hay que informar y no solo del proceso de la información, que es muy importante y que de hecho debemos desarrollar de una manera óptima, y de esa persona que va a morir. Sin embargo, el curing, los tratamientos, se centran más en la enfermedad, ¿no? En todo lo que tiene que ver
pues hablábamos antes, ¿no?, de las interleuquinas, de los procesos moleculares, de las alteraciones moleculares, de la fisiopatología de las enfermedades, todo lo que nos enseñan en las facultades y que, bueno, es verdad que nos sirve para tratar a nuestros pacientes todos los días, pero que es incompleto. No nos sirve solamente conocer la enfermedad, necesitamos conocer algo más para poder llegar realmente a los enfermos. ¿Y qué nos está pasando en este momento histórico? Pues que por una parte tenemos unos avances tremendos en la medicina y en la tecnología que nos están dando a los médicos, a los profesionales sanitarios y a la propia sociedad una sensación de que lo sabemos todo, de que lo podemos curar todo y de que nadie, bueno, va a padecer enfermedades y muerte. Y se está empezando a generar una especie de delirio de inmortalidad, una actitud de negación ante la muerte. Y luego, por otra parte, tenemos una importantísima crisis de valores morales y espirituales que nos está dejando desnudos para afrontar el proceso de muerte, y cuando digo muerte me refiero también al de la enfermedad grave, ¿no?, la enfermedad que produce padecimiento. ¿Cómo podemos resolver esta situación que tenemos en este momento? Pues bueno, la solución está en los cuidados paliativos, en la medicina paliativa, que es la respuesta profesional y científica, porque esto es ciencia, desde luego, a las necesidades del paciente que tiene una enfermedad incurable y que no es para nada algo que tenga que ver con el misticismo o con simplemente el acercamiento a los pacientes. Tiene sólidos principios aplicados por profesionales que tienen una gran competencia clínica y una profunda sensibilidad. ¿Qué pasa en nuestra situación, en nuestro panorama desde el punto de vista de la esperanza de vida? Pues que ha aumentado muchísimo, desde luego ha aumentado en 50 años en el siglo XX, pero que los pacientes se siguen muriendo. Sigue habiendo pacientes que tienen enfermedades graves, que siguen padeciendo por ellas y que van llegando al final de sus vidas y no podemos mirar para otro lado. ¿Hemos aumentado la esperanza de vida? Sí, desde luego que la hemos aumentado, pero seguimos teniendo aquí el problema de la enfermedad grave y de la muerte. ¿Y cómo se mueren los pacientes en nuestro entorno? Pues miren ustedes, 3 de cada 4 pacientes se mueren después de una enfermedad prolongada. Esto va a acarrear sufrimiento y va a acarrear necesidad de cuidados. Los cuidados paliativos son la respuesta a esta situación. Ya saben ustedes que Cicely Saunders fue la pionera del movimiento Hospice que se desarrolló en Londres y del que fue derivando el desarrollo de los cuidados paliativos, pero tenemos a lo largo de la historia muchos datos y ya estamos aquí en el desarrollo de los cuidados paliativos que, como he dicho históricamente, ya hay datos de que, bueno, pues que se cuidaba a los pacientes moribundos, pero es verdad que el movimiento Hospice, el movimiento que desarrolla los cuidados paliativos, nace fundamentalmente con Cicely Saunders en Londres en el siglo pasado y desde ahí se desarrolla primero en los países anglosajones y después va llevando a cabo un desarrollo muy extenso a otros países en los cuales hay dentro de nuestro entorno europeo un adecuadísimo desarrollo de los cuidados paliativos con recursos suficientes. Antes se lo han preguntado ustedes al doctor Enrique Benito, no es el caso de España, incluso con una especialidad médica en cuidados paliativos que tampoco es el caso en España y con legislación específica que tampoco es el caso de nuestro país. La frase clave de Cicely Saunders fue esta, la que todos conocen. Usted importa porque es usted importa hasta el último momento de su vida y nosotros haremos lo posible no solo para ayudarle a morir, sino para que usted viva hasta que se muera. Los cuidados paliativos lo que hacen es agrandar, ensanchar la vida. Nosotros no vamos a intervenir en el tiempo que tenga que estar viva una persona, vamos a acompañarle en que ese proceso sea lo más llevadero posible. La OMS nos ha dado el impulso definitivo para la expansión de los cuidados paliativos, denominándolos como aquella atención integral activa de personas de todas las edades con un sufrimiento severo debido a enfermedades graves y que como objetivo tiene fundamentalmente mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de sus cuidadores. La medicina paliativa tiene como fin suprimir el dolor y otros síntomas, mejorar la calidad de vida con el fin de que el enfermo tenga la voluntad de preservar una vida que se pueda considerar digna. Con cuidados paliativos, las personas son capaces de vivir en situaciones a veces de extrema dificultad, con síntomas complejos y con situaciones sociales bastante difíciles, pero con lo imprescindible para considerar su vida como algo que vale la pena. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de datos de la literatura que nos van a reforzar
por qué los cuidados paliativos de verdad son importantes y valen la pena. Miren ustedes, en este estudio, que es un estudio muy importante, el SUPPORT, veíamos cómo ya desde 1995 se empezaba a ver, y también en estudios posteriores, como ven en la diapositiva, que en pacientes que estaban en los últimos días de vida se les administraban tratamientos invasivos en el 50% casi de los casos. Tenían dolor, disnea y agitación también en más de la mitad de los pacientes. Las medidas de confort solo se aplicaban en menos de la mitad de los pacientes y que los pacientes tampoco participaban en las decisiones. Sí, lo vemos. Sí, esta ya se ve, ya Fíjense ustedes, sí. vale, fenomenal. Cómo el gasto sanitario se dispara, estando en hospitales de agudos, que no es para nada el entorno adecuado que deben tener estos pacientes, ¿no? O sea que además no hacer cuidados paliativos nos sale caro a los sistemas sanitarios. Y además, cuando nos preguntábamos a los pacientes, el mayor gasto se asociaba además a una peor calidad de muerte, es decir, que no solo gastábamos más recursos, los gastamos inadecuadamente y la sensación de cómo está siendo esa llegada al final de la vida es peor, ¿no? Es peor en estas situaciones. Los equipos domiciliarios son uno de los factores que más fuertemente se asocian a la reducción de ingresos y a fallecer en el domicilio. Permiten que el paciente pueda favorecer ese llegar al final de la vida en su entorno, con sus seres queridos, siempre y cuando, por supuesto, no haya síntomas que puedan ser incapacitantes. Sin embargo, la cobertura de estos equipos domiciliarios está muy por debajo de las cifras óptimas. Hay muchos datos de la literatura, muchos datos de nuestros propios paliativistas de referencia que así lo constatan. La actividad hospitalaria, desgraciadamente, los equipos de soporte, que son los que atienden a pacientes en camas propias o atienden a pacientes de todo el hospital con enfermedades oncológicas y no oncológicas, desgraciadamente a día de hoy, como digo, se restringe en muchos casos a cuidados al final de la vida y contra esto es contra lo que estamos luchando en cuidados paliativos a día de hoy, en instaurar los cuidados paliativos de la forma más precoz posible, porque esto nos va a permitir, además de controlar mejor a los pacientes, además de adaptar mejor a las familias, poder hacer una adecuada planificación compartida de la atención, saber qué es lo que el paciente quiere y cuáles son sus decisiones. Ya tenemos recomendaciones de grandes sociedades como la ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Médica, que se moja y ya dice que los cuidados paliativos especializados hay que administrarlos de forma precoz, incluso concurrentemente con el tratamiento oncológico activo. Ya tenemos datos más que suficientes para no mirar hacia otro lado y hacerlo de esta manera, porque estas intervenciones precoces mejoran de forma clínicamente significativa todos los aspectos del paciente, incluso también repercuten en el bienestar de los médicos. Lo ha dicho antes el doctor Enrique Benito, a veces los médicos nos quemamos porque no hacemos las cosas bien y precisamente porque nos falta formación y nos falta trabajar en equipo, ¿no? ¿Cuáles son los ejes en las decisiones al final de la vida? Pues desde luego hay que tener en cuenta cómo está la enfermedad, cuál es la estimación de la supervivencia, qué funcionalidad tiene el paciente, qué morbilidades le acompañan y qué criterios de complejidad presenta y, por supuesto, sus preferencias. Ahí hablábamos de nuevo de la planificación compartida de la atención, que es un eje fundamental en cuidados paliativos. Esta escalera de planificación anticipada de la atención requiere tiempo, de ahí que los cuidados paliativos debamos instaurarlos cuanto antes mejor. En un primer escalón vamos a explorar los conocimientos de la enfermedad y de los valores del paciente. En un segundo escalón hablaremos de un compromiso, compartir las decisiones y objetivos en los cuidados. Y en un tercer escalón, plantear una estrategia al final de la vida para los pacientes. Con esto conseguiremos valorar la historia de valores del paciente y una red de apoyo sociofamiliar adecuada. Para ello es fundamental la comunicación, la información, la toma de decisiones en el segundo escalón y adecuar el esfuerzo terapéutico, no obstinarnos, es algo que es tremendamente importante. No puedo dejar de hablar del cuidado, esto es algo esencial. El cuidado, ya lo dijo Lev Tolstói, la vida en el mundo y nuestra propia vida están confiadas al cuidado de alguien
Y ya sabemos que desde nuestros antepasados, los homínidos, los cuidados se llevaban a cabo incluso en situaciones en las que sabíamos que podía haber pronósticos vitales muy cortos, como fue el caso de Benjamina, que nació con una craneosinostosis y que vivió muy poquito. Sin embargo, la tribu quiso cuidarla y quiso mantenerla con ellos, a pesar de que sabían que ella no iba a vivir y que tampoco iba a aportar. Esto no ocurre en otras especies, solamente ocurre en la especie humana. Cuidar siempre ha sido una necesidad derivada de la condición limitada y vulnerable del ser humano. Es una necesidad que ancestralmente la llevaban a cabo las mujeres y es una necesidad básica que no decrece frente a los avances tecnológicos. Los fines de la medicina no pueden ser curar el órgano enfermo, sino ponernos de cara a la situación de cada persona. Eso es lo que conocemos como cuidado, tener en cuenta todas las dimensiones de los pacientes. El fin de la medicina debe ser acompañar y apoyar en la toma de decisiones y mitigar los síntomas físicos, psíquicos, sociales y espirituales de los pacientes, y a esto se le llama cuidar. Y para cuidar necesitamos la compasión. La compasión es fundamental. Es un término del que yo he aprendido mucho del doctor Enrique Benito y del GES, desde luego. Compasión quiere decir literalmente sufrir juntos, es un sentimiento humano que se puede manifestar a partir de la conexión con el sufrimiento del otro. Se describe como el entendimiento del estado emocional de esa persona asociado a nuestro deseo de quererle ayudar, aliviar, de poner todos los mecanismos que hagan falta para poder resolver su sufrimiento. Y es una actitud completamente imprescindible para el acompañamiento de personas que están graves, que tienen enfermedades incurables o que están cerca de la muerte. Conlleva el entendimiento del estado emocional del otro, pero debe ir acompañado de acción, debe ir acompañado de intencionalidad y de compromiso, afrontando contradicciones y el miedo, por supuesto, de la persona que sufre e intentando que ese miedo no nos bloquee, no nos haga no ser capaces de cuidarles. Y para terminar, que ya voy justa de tiempo, quiero decirles a ustedes que es verdad que la medicina ha avanzado, que la técnica ha avanzado, que eso es una suerte, que podamos ofrecer a los pacientes cada vez más recursos, pero que la medicina paliativa debe ir junto con la medicina que tiene intención curativa. Debemos devolver a la medicina esa visión humanista, que no está en contra de los avances de la ciencia, pero debemos adecuar su uso y debemos potenciar su uso porque es muy importante para devolver ese cariz de cercanía y esa parte humana de la atención en la medicina. La atención al final de la vida precisa de equipos de cuidados paliativos, debemos potenciar los cuidados paliativos y debemos hacer que se integren cada vez más y mejor en el sistema sanitario. Para ello necesitamos potenciar varias cuestiones. La educación, es muy importante formar a nuestros profesionales, a los que ya están en situación de posgrado y fundamentalmente también a los que aún están en la universidad con recursos y con recursos en comunicación y conocimientos en cuidados paliativos, y debe existir una cultura paliativa definida por unos conocimientos básicos en medicina paliativa que permitan orientar y atender los problemas comunes en fases avanzadas de la enfermedad para así evitar encarnizarnos y hacer las cosas erróneamente con los pacientes. Y por último voy a terminar con esta frase que me parece muy importante. No nos dejemos robar los sueños, no abandonemos el entusiasmo, ni la alegría, ni la esperanza, ni la fuerza que dan los ideales y la convicción de que las cosas pueden y deben ser de otra manera. No dejemos cauterizar nuestra conciencia con la indiferencia, el pragmatismo y la banalidad del consumo y la diversión. Despertemos el sentido ético contemplativo que llevamos en nuestro interior. Y esto es todo. Muchísimas gracias.